que el aspecto más característico de la soteriología calvinista no es la predestinación, no es la soberanía de Dios, sino más bien su doctrina del papel del Espíritu Santo en la salvación. No estamos negando que el calvinismo enseñe la soberanía de Dios, no estamos negando que el calvinismo enseñe la predestinación, estamos diciendo que el aspecto más característico de la soteriología calvinista es el papel del Espíritu Santo en la salvación, y eso es precisamente lo que yo quisiera que veamos en esta ocasión al considerar la doctrina de la gracia irresistible. Ahora, tal como hicimos esta mañana, permítanme tomar unos minutos para explicar la postura arminiana en lo relativo a la obra del Espíritu en la conversión, para luego entonces contrastarla con la postura o perspectiva calvinista. Nosotros hemos visto ya que el arminianismo enseña que Cristo murió en la cruz del Calvario para crear un sistema que haga posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. En otras palabras, Cristo vino al mundo para no a salvar a ningún ser humano en particular o en concreto, sino a hacer posible que cualquiera pudiera salvarse. Ahora, desde esta perspectiva, una vez Dios provee el sistema que hace posible la salvación de cualquiera, Él deja en manos del pecador la posibilidad de aceptar o rechazar a Cristo. La pregunta que debemos responder ahora es: ¿cuál es el papel entonces que juega el Espíritu Santo en la conversión del pecador según el arminianismo? Algunos dicen, por un lado, y este detalle es importante porque no todos los arminianos creen lo mismo, y a veces nosotros podemos acusar al arminianismo en general de que ellos niegan totalmente la obra del Espíritu en la salvación. Y un arminiano te puede decir: no, yo no niego la obra del Espíritu en la salvación. ¿Cuál es entonces la obra del Espíritu? Bueno, por un lado, dicen los arminianos, o algunos arminianos, el Espíritu suprime en parte nuestra pecaminosidad, lo suficiente como para hacer posible que nosotros, en nuestra propia capacidad natural no regenerada, inclinemos nuestra voluntad hacia Dios. Ellos le llaman a esto gracia precedente. Es una gracia que no es eficaz, pero que sí te dispone para tomar una decisión. Ahora depende de ti que tú tomes la decisión. Por el otro lado, el Espíritu Santo, según esta postura, nos persuade a través del Evangelio, cuando el Evangelio es predicado, pero siempre dejando la decisión final en manos de nuestra voluntad natural no regenerada. De manera que en la soteriología arminiana, la salvación de los pecadores en última instancia no se encuentra en las manos de Dios, sino en las manos del hombre. Si el pecador no inclina su voluntad a creer y arrepentirse, Dios no hará absolutamente nada para moverlo eficazmente a hacer eso. De manera que según el arminianismo, el hombre debe creer primero para que entonces Dios actúe y lo regenere. De lo contrario, según el arminianismo, Dios estaría anulando la libertad humana y estaría colocándose en una posición elitista y arbitraria al obrar eficazmente en unos y no en otros. Ahora, hermanos, antes de pasar a evaluar bíblicamente esta posición doctrinal, es importante que entendamos el impacto que esta perspectiva teológica suele tener en la predicación del Evangelio y en la obra del ministerio. Cuando nosotros restringimos la obra del Espíritu simplemente a remover obstáculos y a persuadir, eso casi inevitablemente genera en los predicadores una fuerte presión para lograr una decisión por Cristo. Y yo estoy seguro que si somos honestos y evaluamos nuestros corazones, aquellos que vienen de una postura arminiana hacia una postura calvinista, saben que esto suele ser así. El predicador siente una presión,
porque Él tiene que lograr que el pecador haga una decisión por Cristo. Ahora, eso a su vez lo coloca en una posición vulnerable en cuanto al uso de métodos evangelísticos inapropiados para alcanzar ese objetivo. Él tiene que persuadir. Si nosotros creemos que la obra del Espíritu es necesaria, pero no suficiente, en nuestro genuino deseo de que los pecadores sean salvos, fácilmente podemos caer en la trampa de tratar de provocar una decisión. Nosotros queremos que sean salvos y creemos, ¿verdad?, si fuéramos arminianos, que esa salvación depende de que Él haga esa decisión. Yo voy a tratar por todos los medios posibles de que Él haga esa decisión, de que Él dé ese paso. ¿Cuál es el peligro? Comenzar a usar métodos evangelísticos no apropiados, no bíblicos, para provocar esa decisión. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esto, pero yo he escuchado predicadores que pasan casi el mismo tiempo exponiendo un pasaje de las Escrituras o un tema de las Escrituras y luego llamando a los pecadores presentes a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a veces, en ocasiones, por lo menos recuerdo una ocasión en que el llamado duró más que la prédica. Y es todo el tiempo: ven a Cristo, ven, levanta tu mano, ven al frente, presionando al pecador, presionando al pecador. Yo no sé si ustedes se han topado con este caso, el de una persona que intenta desarrollar una relación con otra que no la quiere, una relación con alguien que te rechaza, pero la otra persona está dispuesta a lograr esa relación a como dé lugar. Cuando eso ocurre, la persona rechazada tiende a manipular al otro, ya sea a través de amenazas o ya sea a través de sobornos. Y yo me temo, mis amados hermanos, que eso es precisamente lo que está pasando en muchos púlpitos en el día de hoy. En vez de predicar expositivamente todo el consejo de Dios, algunos predicadores tratan de sobornar al incrédulo, ofreciéndole todo tipo de cosas si esta persona viene a Cristo. Ven a Cristo y tu matrimonio será fabuloso. Ven a Cristo y tus hijos van a ser los mejores hijos del vecindario. Ven a Cristo y tendrás el mejor salario, tendrás el mejor carro, tendrás un montón de cosas. Todo eso si tú vienes a Cristo. Cristo es presentado, como yo he dicho muchas veces, como una especie de genio de la lámpara de Aladino con psiquiatra todopoderoso. Esa es la idea, porque yo quiero lograr una decisión. Bien, hermanos, nosotros debemos predicar el Evangelio. Nosotros debemos advertirle al incrédulo lo que le sucederá si rechaza el Evangelio. Pero el papel que juega el Espíritu Santo en aquellos que se salvan mientras nosotros predicamos el Evangelio no es el de un simple removedor de escombros o de un agente persuasivo. Y eso nos lleva al segundo punto: ¿cuál es la perspectiva calvinista de la obra del Espíritu en la conversión? Y para responder esto voy a hacer otra pregunta. Mis hermanos, ¿qué es lo que necesita un pecador que está en la condición en que Sergio describió en Romanos capítulo 3? Bueno, no Sergio, Pablo, en Romanos capítulo 3, y que Sergio expuso. ¿Qué es lo que necesita ese pecador de Romanos capítulo 3 para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Necesita él una mano de ayuda o un nuevo corazón? Esa pregunta, hermanos, es extremadamente importante, porque si nos extraviamos en este punto, inevitablemente nos vamos a extraviar en todo lo demás. Ya nosotros hemos visto que la Biblia enseña claramente que para que un pecador se convierta a Dios, se requiere de una transformación sobrenatural, no simplemente de una persuasión o que se remuevan algunos obstáculos. Es tal nuestra impotencia y nuestra inhabilidad espiritual que nosotros no queremos ni podemos volvernos de nuestros ídolos a Dios. Ahora bien, también es importante que nosotros definamos o aclaremos de qué tipo de impotencia es que estamos hablando aquí, porque algunos pueden llegar a la conclusión equivocada, y de hecho algunos han llegado a esa conclusión equivocada, de que según el calvinismo, el pecador es una especie de víctima en las manos de un Dios cruel que le pide al pecador que haga lo que ya Dios sabe de antemano que no puede hacer.
sea, ¿cómo es posible que Dios nos mande a predicar el Evangelio a un grupo de personas que están muertas en sus delitos y pecados y le digamos, vengan a Cristo o te vas a ir al infierno, cuando ya Dios sabe de antemano que ellos no van a poder creer, ellos no van a poder venir, ellos no van a poder abrazar a Cristo? ¿No es eso una verdadera crueldad? Pero para responder esa pregunta yo quisiera presentarles dos escenarios diferentes. Vamos a imaginar por un momento que un gran rey, un monarca, llega a un salón. Y las personas que están en ese salón, en señal de respeto y además con gozo y alegría, porque aman al rey, se levantan de su asiento en una forma de mostrarle honra y respeto, excepto una persona. Ok, primer escenario. El individuo es cuadrapléjico y es incapaz por sí mismo de levantarse de su silla. Segundo escenario, el individuo no tiene ningún problema físico, no está cuadrapléjico, él está perfectamente bien de salud, pero él aborrece al rey y lo desprecia con todas las fuerzas de su corazón. Y para colmo de males, se siente bastante cómodo en la silla en la que está sentado. En el primer escenario, el individuo en cuestión posee o padece de una impotencia física. En el segundo escenario, el individuo padece de una impotencia moral. Son dos impotencias diferentes. El pecador no puede volverse de sus pecados a Dios porque él ama su pecado y aborrece a Dios. Esa es la razón. Él ama su pecado y él aborrece a Dios. De manera que su impotencia no lo convierte en víctima. Su impotencia es una impotencia culpable que agrava su culpabilidad. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16, el más famoso texto de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. El problema es que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16? Yo creo que ustedes no tienen que buscarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el texto no termina allí. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, en sentido general, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué nos decía el pasaje de Romanos 3 que nos predicó y nos expuso en una manera brillante el hermano Sergio? Que dice que no hay quien haga lo bueno, todos somos malos. ¿Y qué dice el texto aquí? Todo aquel que hace lo malo, es decir, tú y yo antes de venir a Cristo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es en ese contexto que nosotros tenemos que considerar la doctrina de la gracia irresistible. Ahora bien, esta es otra de las expresiones del tulip que puede prestarse a confusión. Gracia irresistible, porque la gracia es resistida todo el tiempo. Mis hermanos, yo estoy seguro que ustedes se han topado con un montón de personas a quien tú le has ofrecido el evangelio, le has ofrecido la gracia y él ha resistido y todavía resiste la gracia de Dios. Eso es lo que Esteban le dice a los judíos en Hechos capítulo 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y luego añade, como vuestros padres, así también vosotros. Así que la gracia en cierto modo es resistible. Entonces, ¿qué es lo que enseña la doctrina calvinista de la gracia irresistible?
Bueno, lo que esta doctrina enseña es que cuando un pecador se convierte a Cristo, necesariamente tiene que ser como resultado de una operación soberana y eficaz del Espíritu Santo. Por eso Sproul, que ya vimos que cambió el total depravation por radical corruption, también cambió gracia irresistible por gracia eficaz. Gracia irresistible, la I del tulip la cambió por E, gracia eficaz. Así que en vez del tulip, él propone mejor el rulep. O sea, radical corruption o conditional election, en vez de limited atonement, o sea, expiación limitada, yo creo que es mejor decir expiación particular, luego gracia eficaz, y luego perseverancia de los santos o preservación de los santos. Porque es Dios el que preserva, aunque es el hombre el que persevera. Ahora la pregunta ¿es esta enseñanza bíblica sí o no? Que hay una gracia eficaz, que hay una gracia que opera soberanamente en el pecador y que lo atrae a Cristo eficazmente, sin lugar a dudas. Bueno, en primer lugar, voy a dar brevemente 3 argumentos. La Biblia enseña que ningún pecador puede volverse hacia Dios a menos que Dios lo traiga eficazmente. Vayan conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 30. Este es un texto interesante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. El rey Ezequías va a celebrar la Pascua. Muchos años tenía el pueblo de Israel sin celebrar la Pascua. Así que el rey envía mensajeros a todo Israel, llamando a los hombres a venir a la obediencia a Dios. Y dice en el versículo 7, ese mensaje enviado por el rey: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Cuando nosotros leemos este texto, la impresión que da es: si ustedes se vuelven al Señor, Él tendrá misericordia. Por lo tanto, ¿de quién es el primer paso? Aparentemente del hombre. Si ustedes se vuelven al Señor, Él tendrá misericordia. Lamentablemente algunos presuponen que cada vez que Dios demanda una condición para hacer algo, el hombre tiene que tomar el primer paso. Y no es posible que Dios demande una condición y que luego Él mismo te prepare para cumplir la condición. Vamos a ver lo que sigue diciendo el texto. Dice: si vosotros os volvéis, versículo 9, si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Algo que ocurre con todos los mensajeros de Dios. Uno va por el mundo predicando el evangelio y se va a encontrar con personas que se van a burlar, personas que te van a rechazar. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Unos se burlaron y rechazaron, otros abrazaron el mensaje. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? Versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Amén. Dios pone la condición: si ustedes se vuelven a mí, yo voy a tener misericordia. ¿Y qué hace Dios? Ya Dios sabe de antemano que nadie va a querer. Y por lo tanto Dios pone su mano sobre algunos y pone en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, el texto es muy claro. Dice: en Judá también. ¿Qué quiere decir eso?
que en los hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón también estuvo la mano de Dios, al igual que en esos hombres de Judá, para darles un solo corazón. Y en ese corazón estaba incluido el cumplir las palabras de Jehová. Cuando el hombre es dejado a su inclinación natural, el resultado siempre será enemistad y rebeldía, a menos que Dios transforme desde dentro la disposición del corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Os daré un corazón de carne y quitaré de vosotros el corazón de piedra, para que me obedezcáis a mí. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere Él a mí, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. He aquí un todos limitado, como decía el hermano Sergio en el mensaje anterior. ¿Y cómo sabemos que este todos es limitado? Porque dice: serán todos enseñados por Dios, y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. O sea, ese todos es todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 63, dice Cristo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Algunos no creen. ¿Por qué? Porque no le fue dado del Padre. No fueron traídos eficazmente. Juan capítulo 10, versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo y responden a la voz de Cristo. Así que, hermanos, la Biblia enseña que ningún pecador puede volverse hacia Dios a menos que Dios lo traiga eficazmente. Segunda línea de argumento: la Biblia enseña que la regeneración precede a la fe. La regeneración precede a la fe. Nadie puede creer antes de ser regenerado. Juan capítulo 3, versículo 3. La conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 14. Pablo está predicando el evangelio en Filipos, y dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón para que ella pudiera estar atenta. Primero a los Corintios 2:14. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y todos nosotros éramos hombres naturales antes de nuestra regeneración. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree, tiempo presente, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, tiempo perfecto. Los que han estudiado el griego saben que el tiempo perfecto indica una acción que fue hecha en el pasado, cuyos resultados todavía permanecen en el presente.
Lo que Juan está diciendo aquí es: todo aquel que en el presente cree que Jesús es el Hijo de Dios es porque ha nacido previamente de nuevo. Ha nacido previamente de Dios. De lo contrario no hubiera podido creer. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué tiempo media entre la regeneración y que el pecador crea y se arrepienta? ¿Qué tiempo pasa entre una cosa y la otra? Déjenme plantearles esta pregunta de otra manera. Cristo sanó a muchos ciegos durante su ministerio, algunos ciegos que nosotros sepamos. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué vino primero, la sanidad o la visión? ¿Qué vino primero? Sanidad. ¿Que el ciego vea o que fuera sanado? Sanidad. Que fuera sanado, evidentemente. Ahora, ¿qué tiempo pasó entre ser sanado y ver? Es prácticamente instantáneo. Sin embargo, nosotros sabemos lógicamente que la sanidad tiene que venir primero. Si el ciego no hubiera sido sanado, no hubiera podido ver. Bueno, cuando un hombre es regenerado, inmediatamente ve lo que antes no veía, e inmediatamente reacciona al evangelio en arrepentimiento y fe. Pero la regeneración tiene que venir primero. En tercer lugar, la Biblia presenta la salvación del pecador como pasar de la muerte a la vida. Y no voy a ampliar mucho esto porque ya Sergio lo explicó. Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Pablo dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza, todos nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, os dio vida. ¿En qué condición estábamos cuando Él nos dio vida? Estábamos muertos. Y Pablo dice, eso es precisamente lo que magnifica la gracia de Dios en la salvación de los pecadores, que nosotros estábamos muertos cuando fuimos salvados. Es a eso que se refieren los teólogos al hablar de regeneración monergística. Mono, uno, ergo, obrar. En la regeneración el único que obra es Dios. Es una regeneración monergística, porque se trata de una acción exclusiva de Dios. Un cadáver no puede darse vida a sí mismo. Pero no solamente eso, el cadáver no puede ni siquiera ayudar al médico. No puede hacer nada, es un cadáver. Él necesita ser resucitado. Él no puede cooperar en su propia resucitación, porque él está muerto. Cuando Cristo llamó a Lázaro de la tumba, Lázaro todavía estaba muerto. Mis hermanos, pero la voz de Cristo es tan poderosa que cuando él dijo, Lázaro, ven fuera, la voz de Cristo lo resucitó. Amén. O sea, mientras estaba predicando el evangelio y haciendo en el evangelio un llamado universal a la fe y al arrepentimiento, tú estabas sentado allí en un banco de una iglesia o quién sabe dónde, y el Espíritu Santo de repente vino a ti y te dijo, vive, ven fuera. Y así Dios te resucitó. Él obra eficazmente en aquellos que Él mismo escogió desde antes de la fundación del mundo, dándoles un nuevo corazón, dándoles una nueva voluntad, dándoles una nueva forma de pensar, dándoles una nueva visión de las cosas. ¿Para qué? Para que estas personas puedan ver a Cristo, no solamente como el Salvador que sus almas necesitan, para que ellos puedan ver a Cristo como la perla de gran precio, por la cual vale la pena perderlo todo. Amén. Y mis hermanos, sin esa obra eficaz del Espíritu Santo, ningún pecador se volvería a Dios de sus pecados. Ninguno. ¿Significa eso entonces que Dios violenta nuestro libre albedrío para llevarnos a Cristo? No. Algunos antagonistas, como yo decía en el mensaje pasado, algunos antagonistas del calvinismo usan incluso la palabra violación. Ellos dicen, si el calvinismo es verdad, lo que hace Dios con el pecador es una especie de violación. En cierta ocasión, el presidente de un seminario teológico hizo la siguiente declaración: no soy calvinista
porque no creo que Dios lleve a algunas personas pataleando y gritando contra sus voluntades al reino, mientras que excluye a otros que desesperadamente quieren estar allí. Ni yo quiero creer en un Dios así. Ahora, hermanos, ¿es eso lo que el calvinismo realmente enseña? ¿Podemos equiparar la doctrina de la gracia eficaz o de la gracia irresistible como una especie de violación? Es una burda caricatura. Hay dos cosas que debemos señalar en este punto. La primera es que Dios no nos pide permiso para cambiar nuestro corazón. En eso tenemos que estar claros. Dios no nos pide permiso para hacer esa cirugía, para cambiar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Si Él tuviera que pedirnos nuestro consentimiento para hacer eso, mis amados hermanos, todos terminaríamos en el infierno, porque ninguno de nosotros naturalmente le vamos a dar a Dios el consentimiento. Así que no, Dios no pide permiso, en eso tenemos razón. Y tienen ellos razón, gracias a Dios que Él no tiene que pedirle permiso a nadie, porque para eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Estas palabras de un teólogo calvinista son impresionantes. Nabucodonosor se llamaba este teólogo. Dice aquí: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Hermanos, es lamentable, pero Nabucodonosor tenía una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. Ahora bien, por el otro lado, es necesario recalcar que Dios no violenta nuestro libre albedrío para salvarnos. Lo que Dios hace es libertarnos de la esclavitud del pecado, para que por primera vez en nuestras vidas actuemos como agentes libres. Libremente. No, ninguno de nosotros tuvo que ser arrastrado con violencia para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Saben por qué? Porque ya Dios había abierto previamente los ojos de nuestro entendimiento, para que pudiésemos ver a Cristo en toda su hermosura y valor. Y nos había dado ya un nuevo corazón para abrazarlo. ¿Cómo lo explica Cristo en la parábola de la perla, del tesoro escondido? Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y él ahora va al dueño a comprar el campo porque quiere el tesoro, y le dice: dime cuánto me cuesta el campo. Todo lo que tienes. ¿Y qué hace este hombre? Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, hay una palabrita allí que yo no leí. ¿Cuál fue? Gozoso. O sea, cuando él le dice: mira, para tú comprar este campo te cuesta todo, él va y vende gozoso todo lo que tiene. Él dice: esto es una ganga. Esto es una ganga. Ya Dios le ha abierto su corazón y él está viendo a Cristo. Él está viendo a Cristo. Él dice: es que vale la pena perderlo todo para ganarlo a él. Amén. Por eso es que dice en el Salmo 110: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Amén. Y ese es un salmo totalmente mesiánico. Este salmo puede ser traducido: tus tropas se ofrecerán como ofrenda voluntaria, es decir, espontáneamente en el día en que despliegues tu poder. Así que, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo no tiene mercenarios en sus filas. El Señor Jesucristo no tiene que decretar una ley de servicio militar obligatorio para poder reunir un ejército. Él no tiene que hacer eso. Todos se ofrecen espontánea y libremente para ser parte de su regimiento.
sin importar las dificultades que puedan enfrentar y que van a tener que enfrentar en este mundo caído. Estos hombres y mujeres han sido objeto de una obra divina por medio de la cual sus ojos han sido abiertos. Y ellos han visto su condición, esclavizados al pecado, bajo la justa ira de Dios por sus transgresiones. Pero ellos también han visto el poder, la bondad, la sabiduría de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que por amor a nosotros se encarnó, murió en una cruz para salvarnos. Y es precisamente por eso que estos hombres y mujeres vienen libremente a Él. Eso es, en esencia, lo que enseña la doctrina de la gracia irresistible. Amén. En los minutos que me restan, yo quisiera enfocar nuestra atención en la importancia de esta doctrina. La importancia de esta doctrina. Hermanos, ¿por qué debemos procurar que más y más pastores abracen esta enseñanza bíblica? Ustedes no se imaginan el gozo que me da ver a tantos hombres aquí. Ver a tantos hombres, todos exponiéndonos a estas cosas. Cuando Sergio estaba predicando esta mañana, yo soy un poquito emotivo. Yo no aguantaba dentro de mí escuchando la predicación de la palabra de Dios. Quería gritar, amén, 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 gloria al Señor. Qué gran Dios, qué gran Salvador. Hermanos, ¿por qué nosotros debemos procurar que más y más pastores abracen esta doctrina? ¿Por qué nosotros debemos procurar que los miembros de nuestras iglesias posean un claro entendimiento de la obra del Espíritu Santo en la conversión? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la doctrina de la gracia eficaz o irresistible glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y exalta el poder de la palabra de Dios. Y nuestros hermanos necesitan eso. La Biblia enseña que el papel del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, no a sí mismo. Juan 16, 14, Él tomará de lo mío, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu vino a glorificar a Cristo. Pero no olvidemos, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad y por lo tanto Él merece toda nuestra adoración, Él merece toda nuestra alabanza, Él merece toda nuestra gratitud. Y más al entender su papel protagónico en el proceso de nuestra conversión. Fue el Espíritu Santo el que vino a ti y te abrió el entendimiento y te dio un nuevo corazón para que la predicación de la palabra de Dios pueda ser eficaz en ti. Amén. Él mismo personalmente vino a ti. El pasaje de Ezequiel 37. Profetiza al Espíritu. ¿Vivirán estos huesos? Depende del Espíritu. Estaban secos en gran manera, dice el pasaje. Pero vino el Espíritu y convirtió ese montón de huesos secos en personas vivas, con carne, con músculos, con corazón. Otro pasaje bíblico es 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice el apóstol Pablo allí: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El inconverso está ciego. Sin embargo, dice Pablo, a pesar de que el inconverso está ciego, yo voy a seguir predicando el evangelio. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, por favor piensa, Pablo. Si el hombre está ciego, ¿para qué predicas el evangelio? ¿Qué sentido tiene, mis amados hermanos, venir delante de un grupo de ciegos a venderles un cuadro de Rembrandt y decirle: miren qué obra maestra? Y los ciegos dicen, no solamente cómo es el cuadro, ellos preguntan: ¿cuál cuadro? Ellos no ven nada. Entonces
entonces, Pablo, ¿para qué tú predicas el evangelio? Respuesta, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, cuando el predicador está predicando el evangelio, el Espíritu Santo se está moviendo en el auditorio, hay escogidos de Dios allí, y de repente Dios dice: ¡sea la luz! Amén. Amén. ¡Pum! Y tú dices: ¿cómo es posible que yo no haya visto esto antes? Porque no tenías la luz. Estabas ciego. Ahora, ¿por qué decimos que esta doctrina glorifica el poder de la palabra? No solamente al Espíritu, porque el Espíritu no hace esa obra en el vacío. Él obra a través de la palabra. Amén. La palabra de Dios es esa semilla que una vez implantada en el corazón produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la palabra viva de Dios, la que da vida. Mis hermanos, ningún alma vendrá al arrepentimiento y a la fe a menos que se exponga a la verdad revelada de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo da la parábola del rico y Lázaro? Cómo el rico en el infierno le pide al Señor: Señor, por favor, envía a Lázaro para que vaya y le advierta a mis hermanos de este horrible lugar. Y Cristo les dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y el rico dice: no, Padre Abraham. Es que él sabía que los hermanos no leían la Biblia. No, Padre Abraham, pero si alguno va y se levanta de los muertos y le advierte, seguramente creerán. ¿Saben cuál fue la respuesta de Cristo? No, si no se persuaden a través de los profetas, no se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. No importa lo que pase en un culto, qué tan extraordinaria puede ser un milagro, donde la semilla de la palabra de Dios no es sembrada en el corazón de los hombres, no podemos esperar una cosecha de salvación. Solo la palabra viva produce vida. Amén. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 16: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en Romanos capítulo 10, un texto que yo no sé ustedes, pero cuando yo me convertí fue un texto que me causó muchos problemas. Yo lo leía una y otra vez y decía: aquí hay algo raro en la gramática de este texto. Dice Pablo en el versículo 14 de Romanos 10: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero luego en el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todavía me acuerdo como ahora, yo luchando con ese texto. Yo no entiendo ese texto. Si el texto dijera: así que la fe es por el oír la palabra de Dios, yo no tendría ningún problema. Pero eso no es lo que el texto dice. Allí dice que la fe es por el oír, y que el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ese texto está enseñando? Es que en el versículo 14, lamentablemente la Reina Valera tiene una pequeñito problema. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? No es de quién, no es acerca de quién, es a quien no han oído. Porque en Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz. Es la voz de Cristo la que las ovejas tienen que oír para salvarse. Si tú no oyes la voz de Cristo diciéndote: Lázaro, ven fuera, tú no te vas a salvar. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que la fe viene por el oír la voz de Cristo, y el oír la voz de Cristo a través de la predicación de la palabra. Por eso es que en Efesios Pablo dice algo rarísimo. En Efesios capítulo 2, hablando de los gentiles que no conocían al Señor, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo habéis sido hechos cercanos, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, etcétera, etcétera. Versículo 16: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuándo Cristo fue a Éfeso? Si Cristo nunca salió de Palestina.
¿Cómo Pablo dice aquí que Jesús vino a Éfeso y predicó el Evangelio? Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, la voz de Cristo es oída a través de la predicación de la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Pedro aclara en el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por el Evangelio. Por eso dice Richard Phillips que la doctrina de la gracia irresistible nos preserva, escuchen esto, pastores, nos preserva de deformar nuestros ministerios con artilugios inventados por los hombres. ¿Saben por qué en muchas iglesias hoy se están haciendo 1001 cosas en vez de predicar la palabra de Dios? Porque ellos no creen en la gracia irresistible. Ellos tienen que buscar la manera de hacer cultos atractivos para atraer al pecador. Y honestamente, en la era de la televisión, donde tú estás viendo la pantalla y las cosas cambian cada 7 segundos, cada 10 segundos, escuchar a un hombre con la misma ropa por más de 45 minutos predicando la palabra, eso no parece muy atractivo. ¿Por qué mejor no reducimos el tiempo de la predicación? Y podemos hacer otras cosas en el culto que son más atractivas para los inconversos. Sí, eso es exactamente lo que el diablo quiere que tú hagas. Porque el diablo le tiene terror a la predicación de la palabra de Dios. Amén. Él sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero la doctrina de la gracia irresistible nos libra de ese error. ¿Saben por qué? Porque esta doctrina nos recuerda que solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón de un pecador, y que el Espíritu Santo solo usa el poder de la palabra que Él inspiró. Es la espada del Espíritu. Por eso decimos como Spurgeon: estamos aquí para alimentar ovejas, no para entretener cabras. Amén. Así es. En segundo lugar, esta doctrina de la gracia irresistible también nos muestra cuán íntimamente se involucró el Dios Trino en nuestra salvación. Y yo sé que he dicho esto varias veces, y voy a seguir repitiendo por la sencilla razón de que la base de la enseñanza son 3 cosas: la repetición, la repetición y la repetición. Dios no se limitó a diseñar un sistema que hiciera posible la salvación de cualquier ser humano y luego se sentó a la distancia para ver si alguno de nosotros se beneficiaba del sistema. No, Dios se ensució las manos. Él se ensució las manos con nuestro sucio corazón. Dios vino, se involucró contigo y conmigo personal e íntimamente, como lo haría cualquier cirujano en una operación de corazón abierto. Cada creyente de manera individual fue ministrado por Dios para ser traído a salvación. Me encanta cómo lo dice Isaac Watts en el himno: cuán solemne y dulce aquel lugar. No sé si lo conocen aquí. ¿Qué himno? Es uno de los himnos más preciosos y teológicos que yo conozco. Cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Solemne y dulce. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad. Pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún habría estado yo.
¡Wow! Ese himno es un tratado teológico. Por otra parte, esta doctrina de la gracia irresistible nos anima a continuar corriendo en pos de la santidad, porque esa misma gracia que obró eficazmente en nuestra regeneración es la gracia que continúa obrando en nuestra santificación. La conversión es un fin en sí misma. La conversión es el comienzo de un largo proceso, a través del cual somos progresivamente conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Espíritu que obró eficazmente en nosotros para abrirnos el entendimiento, aquella primera vez que nosotros abrazamos a Cristo de todo corazón, ese mismo Espíritu continúa abriendo nuestros ojos. Porque nosotros todavía no hemos visto a Cristo en toda su hermosura. Es por eso que muchas veces el mundo nos atrae. Es que Cristo es eclipsado en nuestros ojos. Muchas cosas eclipsan a Cristo. Y el Espíritu Santo sigue abriendo nuestro entendimiento, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades. La gracia irresistible de Dios nos guardará, nos preservará hasta el fin, como vamos a ver cuando el hermano predique sobre la perseverancia de los santos. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Por eso es que Pablo ora en Efesios y dice: yo le oro a Dios que abra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la herencia que Él os ha dado y cuál es el poder que ha actuado en vosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que obró en ti para que pudieras creer. Y ese poder, hermano, sigue obrando allí. Segundo a los Corintios 3:18. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos santificados? Viendo la gloria de Cristo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Sigue echándonos colirio en los ojos, para que veamos más claramente la gloria de Cristo. Y viendo la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria. Y finalmente, esta doctrina de la gracia irresistible nos anima a seguir predicando el Evangelio a los perdidos, a pesar de la dureza del corazón humano. Algunas personas creen que el calvinismo mata el evangelismo. Hermanos, es exactamente al revés. La razón por la que predicamos el Evangelio con confianza es porque creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que el Espíritu Santo la aplicará poderosamente en aquellos que Él quiera salvar. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice Pablo: todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación de sus almas. Pero Pablo, si son escogidos, no te afanes tanto. No te afanes tanto, ellos se van a salvar como quiera, son escogidos. No, ellos no se van a salvar si no es a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación de las almas. De paso, los arminianos nos dicen: mira, si yo creyera lo que tú crees, yo no voy a predicar. ¿Para qué yo voy a salir a predicar el Evangelio si ya yo sé de antemano que Dios escogió a los que se van a salvar? Y ninguna persona que no haya sido escogida no se va a salvar por más que le predique. Entonces, ¿para qué les voy a predicar? Lo que ellos no se dan cuenta es que su sistema de teología presenta exactamente el mismo problema. Dios escogió de antemano a todos los que van a creer en Él. Lo que Él sabe de antemano que van a creer en Él. Ok, vamos a dar por sentado que eso es así. ¿Sabe Dios absolutamente quiénes son los que van a creer? Sí. Entonces, cuando Dios envía misioneros al campo misionero, Él ya sabe de antemano que hay personas allí que no van a creer y como quiera manda misioneros. Porque ya Dios en la teología arminiana sabe quiénes son los que van a creer. Y eso nadie lo va a cambiar porque Dios conoce el futuro perfectamente. Así que tenemos el mismo problema. La ventaja del calvinista es que él cree en la gracia irresistible.
Es que se van a salvar porque Dios va a obrar. Hermanos, si el hecho de creer en la doctrina de la gracia, cualquiera que sea, lleva a una persona a descuidar la predicación del Evangelio, no es por una predicación, por un defecto de la doctrina, es por un defecto del corazón. No es un defecto del sistema, es un defecto del corazón. Imagínate que Dios te dice ahora, mira, tengo un regalo aquí. Un regalo inmensamente valioso para alguien allá afuera. Tú no sabes quién es. Pero ve y comienza a buscar que vas a hacer feliz a alguien con algo muy costoso. Bueno, Dios nos dice, hijo mío, tú no sabes quiénes son los elegidos, yo no sé. Pero esos elegidos solo se van a salvar a través de la predicación del Evangelio. Ve y predica. Ve y predica. El Dios que escogió por nombre a cada ser humano que habrá de salvarse a través de toda la historia, también escogió la predicación del Evangelio como el medio eficaz para salvarlos. Él escogió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aunque Él no nos necesita para llevar a cabo su obra, Él se glorifica salvando a pecadores a través de instrumentos débiles e imperfectos. Richard Phillips dice, con estas palabras concluyo: el poder es totalmente de Dios mientras Él se mueve soberanamente en este mundo por medio de su Espíritu. Pero el privilegio es nuestro al ser nuestra la voz que es oída, la oración que es respondida y el testimonio que es usado para traer vida eterna. Me encantó que él hable de la oración aquí. El arminiano dice, ¿para qué orar? Y yo le pregunto exactamente lo mismo. ¿Para qué orar si la salvación está en la mano del pecador y no en la mano de Dios? Yo le oro a Dios porque creo que la salvación está en sus manos. Y por eso le oro a Él. Pero si está en la mano del pecador, ¿para qué orar? Si Dios como quiera no va a inclinar el corazón de nadie. Dice él, el poder es de Dios, el privilegio es nuestro, al ser nuestra la voz que es oída, la oración que es respondida y el testimonio que es usado para traer vida eterna. Cuando pecadores son salvados por medio de la fe en Jesús, nosotros tenemos el gozo de saber que es Dios el que ha actuado irresistiblemente en gracia a través de nosotros. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Amén. Padre, nosotros queremos darte gracias una vez más por darnos el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, por darnos el privilegio de llevar el Evangelio, por darnos el privilegio, Señor, de que almas que están muertas en sus delitos y pecados vengan a la vida a través de hombres débiles como nosotros. Alabado sea tu nombre y alabado sea Cristo el Salvador. Y alabado sea el Espíritu que obra y obró eficazmente en nuestros corazones para traernos de la muerte a la vida. Glorias sean dadas a ti, oh Trino Dios, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.